Saludos. Señor que está ahí es Chugo, como uno lo conoce. Hay gente que dice que cuando él tiene bigote se parece a Oscar de León. Eso es un alabo, porque Oscar de León... Un prócer. Claro. Hoy es miércoles 28, estamos en vivo. ¿Qué hora es, por favor? ¿Alguien que me diga la hora? 6:40. Este programa lo estamos transmitiendo en vivo. Este es un ensayo. A partir del 1 de marzo lo vamos a hacer bien. En nuestro regreso a las redes, porque habíamos dejado buscando un nuevo formato, las cosas ahí pendientes. Pero este es el mismo programa que se ve en Miami a las 9:30 de la noche en el Venezolano TV, después de Carla, de mi querida amada Carla Angola. Tengo a Chu aquí porque, bueno, las cosas están de una manera en la cual es conveniente hablar con Chu. Porque Chu ha venido diciendo unas cosas que a mí me parecen interesantes. Voy a confesarlo, y yo no soy una persona que alaba, pero Chu se acerca más a lo que yo creo que hay que decir que el resto. Gracias, vale. Y voy a explicar por qué. Yo venía diciendo, es que Marco Tulio me envió un artículo publicado en El País, sobre el fenómeno español, Chu. Lo que está pasando en España, donde Ciudadanos se convirtió en el primer partido. Le pasó encima al Partido Popular y al PSOE, y a Podemos. Y el fenómeno ocurre con Cataluña, con todo este proceso, en el cual la independencia de Cataluña, bueno, ha sido todo un problema de la política. Porque la posición de Ciudadanos en Cataluña es una posición lógica, y la política tiene una lógica. Entonces, en vez de estar mintiéndole a la gente y diciéndole lo que la gente quiere oír, Ciudadanos en Cataluña está diciendo, un momentico, mire, hay que ver el problema español, es verdad, aquí hay una regionalidad que merece ser respetada, pero hay que ver España también. Y luego ya basta del osismo, ya basta del populismo, y ha empezado a decir la política bajo la consigna de que no hay que mentirle a la gente. Y eso hemos venido diciéndolo hace rato. No hay que dejar de mentirle a la gente, porque en Venezuela la política se hace para las redes. Lo que las redes dicen, creen los partidos que es la verdad, y en vez de dirigirse, dejan dirigir por las redes. Todos vimos el arranque de la campaña, digo yo, donde el primer escenario que ocurre es la oposición peleándose entre ella misma. Henry Falcón contra la MUP, si es que la MUP existe, porque hoy dijo Luis Augusto Romero, dice, bueno, pues eso no existe, la MUP ya no me usa la práctica MUP porque eso ya no existe. Y pues Centella escribe una cosa contra D, que había negociado, había puesto a Bernabé, y Henry Ramos le dijo el 28. Fíjate, a Henry que lo vuelven papilla en las redes, él responde señalando a Centella como chavista, 28, recordando eso, que es lo que el público de las redes adora, que es la golpiza entre la oposición y las acusaciones de que hay unos traidores y hay unos vendidos. Y yo creo que por esa vía, si la oposición en vez de pelear con Maduro se va a poner a pelear contra ella misma, ahí no hay nada que buscar, ni hacia la abstención ni hacia la participación. ¿Cómo está viendo las cosas? Mira, yo las veo con mucha preocupación. Yo creo que en este momento, desgraciadamente, la dirección político-partidista de la oposición, y digo dirección político-partidista de la oposición porque la MUD como tal, de acuerdo a lo que ellos mismos han dicho en reiteradas oportunidades, la MUD como tal dejó de existir. Si no la convocan, si no se reúnen, si la inmensa mayoría de los partidos que la componen se enteran por las redes o por los medios de lo que deciden 4 de sus miembros, entonces la alianza como tal no tiene existencia fáctica. Es decir, la MUD la invocan cuando les conviene y la entierran cuando no les conviene. Entonces, no hablemos de la MUD porque es un constructo gaseoso, hablemos de la dirección político-partidista de la oposición. Esa dirección se encamina a un escenario muy parecido al del 10 de diciembre. ¿Qué pasó el 10 de diciembre? Bueno, que unos partidos se abstuvieron, otros partidos participaron e incluso hubo una situación especialmente ridícula. Hubo gente que participó, pero con otras tarjetas y con candidatos escondidos. Entonces, ¿qué pasó el 10 de diciembre? Pasó algo peor que el 15 de octubre. El 10 de diciembre no solamente fue una derrota, fue un ridículo por esa manera torpe de manejar las cosas. Bueno, vamos hacia allá, vamos a un escenario donde va a haber unos candidatos que se inscribieron, otros partidos que dicen que no van a participar, unas conversaciones extrañas que nadie explica por qué no son públicas y transparentes. Entonces, ese es el peor escenario. Yo hago un llamado desde la solidaridad, desde el afecto, desde el amor incluso. Yo creo que hay que evitar el suicidio de la clase política opositora. Señores,
no se trata de que nos duela mucho lo que le ocurra al señor Borges o al señor Capriles o al señor Ramos o a ninguno de ellos. Ese no es el tema, lo que le ocurra a esos dirigentes o a sus franquicias. No. Se trata de que después que le ocurra eso a ellos, viene lo que le va a pasar al resto del país. Entonces, es demasiado importante intentar que haya un conjunto de eventos que eviten el suicidio de la clase política opositora en un escenario similar al del 10 de diciembre. ¿Cómo se logra eso? Bueno, vale, haciendo lo que han dicho que van a hacer y no terminan de hacer. Están hablando de un frente amplio, el padre Ugalde habla de una gran alianza democrática. Bueno, llámala como tú quieras, llámala madre solo hay una, llámala como sea. Lo importante es que tiene que surgir una nueva plataforma unitaria. ¿Por qué tiene que ser unitario el esfuerzo? Bueno, porque el adversario es muy inescrupuloso y tiene muchos recursos. Entonces, el esfuerzo tiene que ser unitario. Ahora, ¿quién convoca ese esfuerzo unitario? Esa pregunta es importante, no por un tema de capricho. Ahorita yo sé que el venezolano es tan generoso que es capaz de decir, bueno, pero es que la situación es tan grave que no importa quién convoque, hay que darle. Ya va. Quien convoca hegemoniza, ¿ves? Si yo convoco una fiesta, tú vas porque eres mi amigo, aquel no va porque me cae mal, el otro no, ¿tal? Entonces tú compones un escenario que tú hegemonizas. Y eso es muy grave, porque si la nueva plataforma unitaria es hegemonizada por los gestores de las derrotas recientes, esa unidad, esa plataforma va a servir no para construir las victorias del futuro, sino para justificar las derrotas del pasado. Eso hay que evitarlo. Señor Chu, usted estuvo también en la coordinadora. Usted fue coordinador de la MUV y también en la coordinadora estuvo. Entonces Enrique Mendoza propuso revivir algo así entre gremios y partidos. Pero la experiencia de la coordinadora tuvo un problema grave en la conformación de un equipo dirigente, porque era tan grande que aquello era dificultoso para llegar a acuerdos. Derivó en el G4, que es tan chiquito que aísla a todo el mundo de los acuerdos. Entonces, pues, siempre estamos como de bandazos, ¿no? No entendemos que lo importante pareciera ser la política. Nosotros no discutimos, la oposición nunca discute la política. Bueno, a eso voy. Como tú bien dices, yo estoy en la oposición a este gobierno prácticamente desde el año 1992. Desde que aquel señor dijo, por ahora tal y cual, yo dije, yo no quiero eso para este país. Por eso yo he estado participando de todo esfuerzo organizado para enfrentar y derrotar el proyecto autoritario. A mí me tocó perder y a mí me tocó ganar. En el año 2004 yo estuve efectivamente en la Coordinadora Democrática, en el equipo que intentó promover el referendo revocatorio contra Chávez y perdimos. Yo creo que eso hay que decirlo así de claro, perdimos. Ahora, no es lo mismo perder con Chávez, que era efectivamente un jefe, es decir, un líder carismático, que además tenía dinero que se le salía por las orejas, etcétera, etcétera, a perder con Maduro, que tiene el 70% de rechazo del país. Hay que preguntarse eso. Si bien Maduro es el autor de un antimilagro, Chávez y Maduro son autores de un antimilagro, ellos quebraron la economía con más recursos de América Latina y nos pusieron a la par que Haití. Eso es un antimilagro. Pero también la actual dirección partidista de la oposición es autora de un antimilagro. Es muy difícil perder teniendo el apoyo del 70% del país. Y estos tipos lo han logrado. Entonces, esa es la base de mi respuesta a tu pregunta. No se trata de que tengamos que hacer una cosa entre ONGs, partidos políticos, gremios, sindicatos, un desorden. No se trata de eso. Se trata de que hoy la dirección política partidista no contiene los elementos capaces de darle línea al país, de orientar al país. Líder es quien lidera, dirigente es quien dirige, no quien se esconde. ¿Tú me entiendes? Claro. Tú lo has dicho con razón. Mira, las redes son un espacio muy importante. En este país amordazado, en este país constreñido por el miedo, las redes son un espacio de libertad, pero por el amor de Dios, ¿vale? Solamente el 12% de los venezolanos tiene acceso a las redes sociales ahorita. Si tú revisas todas las encuestas, ojo, todas, el IVAT, Data Análisis, Perebarómetro, todas las encuestas te dicen que más del 70% de los venezolanos quieren votar. Quédate. Entonces tú tienes una dirección política que hace política para el 12% que está en las redes y no para el 70%. Vamos a hablar de eso, vamos a ir al corte, ya vamos a estar con ustedes.
Seguimos con su programa Kikoso y nuestro invitado de hoy es el señor Chugo Torrealba. Chugo, ayer leía que el Washington Post, ese monumento a la libertad de expresión del mundo, hay una película nominada al Oscar, The Post, donde está la batalla de este periódico al lado del New York Times contra Nixon, que era un aberrado del poder, una especie de Maduro en pañales, pues, un degenerado de la política, así es visto Nixon. Ese periódico está a punto de quebrar, porque los grandes medios ahora tienen un competidor nuevo que se los ha ido chupando, sobre todo los periódicos, las redes. Pero las redes han ido generando una nueva realidad, que es que en las redes no está la verdad. En los periódicos lo estaba, en la radio lo estaba, en la televisión lo estaba, en las redes no. Porque el profesionalismo, los equipos de periodistas, los investigadores, eso en las redes ha sido cambiado. Ahora cualquiera con un celular pues informa, estamos en vivo, y hay mucha basura. Los investigadores señalan casi que el 40% de lo que está publicado en las redes es mentira, es basura, no tiene sustento. En Venezuela las redes, como tú mismo señalas, son, bueno, como la hegemonía comunicacional impide que la gente se informe a través de los medios tradicionales, quedan en las redes. Pero las redes están impactadas por los laboratorios, los radicales tienen sus laboratorios, Miami tiene una gente todo el día hablando de Venezuela, aquí los partidos tienen, el gobierno. Las redes no sirven para atacar al gobierno porque el público que vota por el gobierno no está ahí, pero ahí está la oposición. Y el gobierno se mete e incide en la oposición, por lo menos la división de la oposición yo creo que es una obra del gobierno, que se la compraron los partidos, porque además los partidos, el gobierno se dio cuenta que la unidad no era sólida, sino que tenía fisuras, y entonces se metió por la fisura y encontró un público que cada vez que el gobierno decía algo mal de los partidos, de Henry Falcón, del otro lo aplaudía. Es más, nosotros vimos en la campaña electoral, en las recientes, en la de gobernador y alcalde, como, para ponerte un ejemplo, Primero Justicia, que decía que no iba, utilizaba las redes para darle golpes a todo el mundo y para ganar el sur y para ganar el otro, y Ismael en Aragua, y lo que pasó en Yaracuy, y lo que pasó con Andrés Velázquez, como la oposición para pelearse unos carguitos se insulta y se degrada y se da golpes, y eso lo ve la gente, de manera tal que si lo ve la gente lo ve el gobierno. No tenemos un problema grave, porque la gente dice, oye, es que aquí se va todo el mundo, se han ido 4 millones, se van ahí no sé cuántos más, pero ¿dónde está la mayoría? Porque ponte que se fueron 4 y se vayan 4 más, bueno, pero quedan 28, 24, 25 millones de venezolanos, ¿y por qué no se van? Y en vez de hablarle a esos que no se van, y hablarle a nosotros también, porque el problema es que la oposición ha perdido el sentido nacionalista de su discurso. No aparece el amor a Venezuela por ningún lado, sino este país no sirve, ¿y qué dice? Pero el país sirve, y aquí hay unos valores, hay una pinta en Altamira que dice, no corras, no huyas, pelea por tu país. ¿Por qué la oposición no llama a pelear por tu país? Una de las cosas más insólitas es que los que están en la abstención no dicen, ok, no vote. Ah, ¿y qué hacemos? Métanse en ese tema. Fíjate, el tema de la abstención. Hay gente que dice, o sea, engola la voz. Acá ponen pinta de sabiondos y levantan una ceja, ¿no? Dicen, dictadura no cae con votos. Yo quiero que a mí me expliquen, yo quiero que a mí me digan cuál es la dictadura que ha caído con abstención. O sea, ¿dónde está? Ponme un ejemplo, porque aquí hay estudiosos que han revisado 50 modelos de transición democrática en el mundo y dicen por lo menos el 70% han utilizado el instrumento electoral para derrocar o por lo menos corroer la dictadura. Eso está probado. Lo que no se ha visto por ninguna parte de la galaxia es una dictadura que haya caído con la abstención. Ahora, seamos amplios y digamos, bueno, existen en la oposición diversos criterios. Hay gente que dice, mira, vale, yo no voto porque estoy harto de la farsa gobiernera. Ese puede ser un criterio respetable. Y hay gente que dice, yo voto porque la pelea es peleando y para lograr mejores condiciones, eso se pelea es participando. Ese también es un criterio respetable. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el hijo de la señora Marina? Muy sencillo, decidan una cosa o decidan la otra, pero decidanla juntos. Por el amor de Dios, si dicen todos los dirigentes de la cúpula partidista opositora que pueden ser presidentes de la República, conserjes del universo, que son unos estadistas geniales y que están dispuestos a hablar con Maduro si hace falta para lograr las condiciones, pero si estás dispuesto a hablar con Maduro, si estás dispuesto a sentarte 8 horas con Elías Agua, si estás dispuesto a darle besitos a Delcy, chicos, ¿cómo no vas a estar dispuesto a conversar con Julio Borges, o con Henry Falcón, o con Henry Ramos,
el tiempo que sea necesario hasta lograr una postura unificada. Eso tienes que hacerlo. Y esa postura unificada, además, tiene que ser congruente y con un discurso que trasciende el 22 de abril o el 20 de mayo o el 20 de junio, porque el tema no es la fecha exacta. Si el gobierno te dice, mira, Kiko, tranquilo, no te voy a atracar la semana que viene, te voy a atracar la otra arriba. O sea, no ha cambiado el problema de fondo. Porque el problema de fondo no son solamente las condiciones técnicas para que haya una elección limpia. ¿Cuáles son las condiciones técnicas? Las auditorías de las máquinas, la auditoría del software, el registro electoral, la estructura del CNE, la observación internacional. Esas son las condiciones técnicas. Seamos sinceros, vamos a ser sinceros, vamos a hablarle claro al país. Además de que las condiciones técnicas sean importantes, las condiciones políticas son mucho más importantes. Y la condición política actual, y eso lo vio Maduro, lo entiende Maduro y lo aprovecha Maduro, es que la dirección política partidista de la oposición está aquí y el pueblo opositor está aquí. ¿Tú me entiendes? Hay una distancia inmensa hoy entre la dirección político partidista de la oposición y el pueblo opositor y el resto del pueblo venezolano. Entonces, ¿qué dice Maduro? Bueno, yo ahora sí quiero hacer elección de consejos legislativos, de consejos municipales, del Miss Venezuela, de lo que sea. Porque en estas condiciones políticas yo gano. Mira, es que si nombra a Almagro, presidente del Consejo Nacional Electoral, a lo mejor hasta gana. ¿Por qué? Porque está instalada esa distancia entre la dirección política de la oposición, política partidista, y el pueblo opositor. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Empezar a trabajar para resolver ese tema, las condiciones políticas de la elección. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, unificando la dirección política, unificando el discurso, unificando la vocería, y hablándole claro a la gente. Ahora, si en vez de eso tienes este espectáculo degradado y degradante, entonces, repito, el camino es hacia el suicidio. Ok, pero fíjate, yo que creo en la unidad como una clave, pero para meterme, para jurungar al muerto, pues. Fíjate, ¿cómo? Y se lo he preguntado a todo el mundo que siento ahí, sobre todo por la gente que está en Miami. ¿Cómo hago yo, que creo en el voto? Además puedo, como tú mismo dices, justificar que ningún proceso, ni en Venezuela ni en el mundo, por la abstención ha salido, que la abstención es la derrota, que eso no sirve para nada. Pero yo diciendo eso, sale Diego Arri y dice, a Kiko, a Chu, a Henry Falcón, a Manuel Rosales, o ya Axel Capriles dice, está demostrado que por esos personajes que la oposición no avanza. O sea, ¿qué hago yo con Diego Arri cuando dice que me va a llevar, que le propone a Trump que me meta en la lista de sanciones porque yo soy un traidor y culpable de y soy un colaboracionista? ¿Cómo yo le digo a ese señor? Somos hermanos, vamos a unirnos. Si a mí lo que me dan ganas es estrangularlo, chicos. Pero porque es que el tema es que cuando uno habla de unidad, uno tiene que tener muy claro quién es tu interlocutor. Ya va, tu interlocutor no son los emblemas de la división, es el pueblo, es la gente. Ya va. Seguimos con Chu. En aras de decir la verdad, que eso se trata, yo le decía a Chu, oye, a mí cada vez que yo escucho a Patricia Poleo hablar mal de la oposición, decir que uno es un estafador y decir poco de mentira que dice, a mí en vez de decirle, vamos a sentarnos, lo que me dan ganas es estrangularla. ¿Por qué hay un sector de la oposición que le dice esas cosas horribles a quien piensa distinto a él y uno no les puede decir nada? Porque la gente, no te metas con esto, no te metas con esto. ¿Y por qué ellos pueden decir toda esa cantidad de barbaridades de los demás sin tener sentido lo que es la unidad, sin valorar la unidad? ¿Y cómo es que entonces, pese a toda esa poca insultadera que viene de los sectores más radicales de la oposición, uno tiene que hablar de unidad con una gente que no lo quiere a uno? Mira, fíjate, explícame, ¿por qué yo tengo que quererlo si no me quiere? En primer lugar, porque la unidad no es un trapo que tú utilizas como bandera cuando te conviene y como coleto cuando te da la gana, ¿no? Esa es la diferencia sustancial entre Kiko Bautista, Chu Torrealba y algunas personas que, repito, usufructúan la unidad, ¿no? Entonces, cuando quieren ser presidentes, cuando quieren ser diputados, cuando quieren ser gobernadores, son más unitarios que nadie, y cuando no les conviene, cuando los inhabilitan o cuando les da la gana de decir, no, se cerró la vía electoral, entonces disuelven la unidad de hecho y pasan a inventar la salida parte 2, parte 3, parte 5, parte 6. O sea, esa es la diferencia. Nosotros estamos con la unidad porque creemos que la unidad es un principio fundamental, estratégico del pueblo venezolano. Vamos a decirlo claro, señores, la unidad es importante no solamente para lograr el cambio de gobierno, es fundamental para que luego haya sostenibilidad en el gobierno de transición y es fundamental para que luego el proceso de reconstrucción del país sea
sostenible, sea duradero. Recuerden, estamos en tiempos de hiperinflación y la hiperinflación no va a acabar mágicamente porque salga Maduro. Todo gobierno de hiperinflación es frágil y fugaz. Y si nosotros no tenemos unidad para el futuro, incluso habiendo ganado contra Maduro, esto se va a caer. Entonces, por eso estamos con la unidad. Ahora, tú me haces la pregunta, la unidad con los insultadores, uno tiene que tener claro lo siguiente. Pues yo he visto que tú le has dado a varios de ellos. No, yo le doy durísimo y explico por qué. Por qué. Mira, mi discurso unitario es hacia el pueblo venezolano, esté o no dentro de Venezuela. Es hacia el pueblo venezolano, es hacia los venezolanos, hacia su talento, hacia su capacidad, hacia su amor por el país. Ese es mi discurso. Mi discurso no es hacia los emblemas de la división. ¿Qué ocurre? Eso por un lado. Yo, por cierto, yo jamás me engancho con señoras como las que tú has mencionado. No. Yo hablo de esas posiciones, yo no personalizo la política porque creo que eso es un vicio precisamente del proyecto autoritario. Ahora, yo sí he sido muy crítico recientemente con la dirección política partidista de la oposición y aprovecho esta oportunidad para explicar cómo y por qué. Señores, ustedes a veces se preguntan, bueno, Carrizo, ¿cómo tenemos 18 años cometiendo los mismos errores? Les voy a decir una de las razones. El liderazgo político opositor jamás rinde cuentas, jamás. Y hay algo más grave todavía que eso. Nunca corrige. Hay algo más grave todavía que eso, que es que nadie se las pide. Y como nadie se las pide, nadie rinde cuentas. Entonces yo creo que el papel de alguien que, como el hijo de la señora Marina aquí presente, tiene como proyecto de vida la construcción de ciudadanía, es hacer lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo digo? Mira, yo quiero que ellos sean presidentes, que sean gobernadores, que sean senadores, que sean exitosísimos en su vida pública. Yo no le compito a nadie en ningún escenario de poder. De mí han dicho que me quieren tirar de candidato para esto, para lo otro, y resulta que siempre eso ha sido mentira porque mi espacio de verdad es la construcción de ciudadanía. Ahora, desde esa sólida posición que tengo, desde esa sólida actitud que tengo, sí tengo derecho a reclamarles que sean la mejor versión posible de sí mismos, que sean ciertamente políticos que estén a la altura del país y a la altura de la crisis. Ese es mi planteamiento. Ustedes jamás me han visto decir, yo quiero estar en el puesto de fulanito de tal, yo quiero hacer campaña contra fulano de tal, yo quiero descabezar a fulano y poner a mengano. Ese no es el punto. El punto es que tú no puedes, y eso sí yo lo reclamo, ese sí es mi planteamiento, tener una victoria tan grande como la que construimos todos juntos el 6 de diciembre del 2015 y luego despilfarrarla y que nadie pague los platos rotos. Pasar todo el año 2016 diciendo mentiras, lo vamos a sacar en 6 meses, no, en 6 semanas, no, en 6 días. Y terminar el 2016 peor que como empezó. Pasar todo el 2017 pecando, perdiendo en la salida parte 2, luego haciendo el ridículo en las regionales, luego la torta en las municipales y luego en el 2018 llegando tarde incluso a la toma de posición frente al 22 de abril. Y pretender después de ese récord decir, mira, no me pidas cuenta que aquí no ha pasado nada. Por el amor de Dios, claro que ha pasado. No me refiero solamente a los 140 muertos asesinados por la represión en las protestas del 17. Me refiero a que hoy cada niño que muere por hambre, cada anciano que muere por enfermedad, por supuesto que es culpa de Maduro, claro que es culpa del gobierno, pero también es responsabilidad de una dirección política opositora que no ha sabido articular una alternativa viable y potable para el país. Fíjate, Maduro dice, pues claro que no les voy a dar las condiciones para que me ganen, lo dice así. Y Diosdado dice, ajá, Maduro habló claro. Luis Brito García, un intelectual de cierto prestigio, cuadrado con Chávez, cuadrado con ellos, dice, la oposición le está regalando una victoria a Maduro. Porque es obvio que en el momento que haya condiciones, las mínimas tú le vas a ganar. Porque no, ¿quién puede estar de acuerdo con un país que estamos en el desastre que estamos, chicos? Una crisis económica, se va la luz, se muere la gente por la falta de medicina, se va todo el mundo del país, las familias desmembradas, represión. Aquí no sirve nada. ¿Quién puede estar de acuerdo con Maduro? Pero Maduro gana porque es más fácil, fíjate, echarle la culpa a la oposición de los errores en su conducción que decir Maduro me ganó. Hay un sector nuestro que no entiende que la política se juega con política, no con puro afecto, o con lo que yo creo, o con la molestia o la rabia que yo llevo por dentro. No, la política tiene unos escenarios donde el que los resuelva, interprete mejor los gana. Ahora, caramba, 80% en contra de Maduro. ¿Y cómo es eso? No es que es una dictadura. ¿Cuáles son las dictaduras
que dan facilidades y que no abusan del poder. Si son dictaduras, por eso. Entonces, ¿cuándo es que Maduro nos va, o el que venga, la hija de Maduro, o el otro, qué sé yo, Diosdado? ¿Cuándo es que nosotros vamos a conseguir las condiciones esas que nosotros creemos indispensables y le vamos a Maduro si no las conquistamos? Pero para conquistarlas, como tú dices, hay que participar. Pero aquí hay una gente que desde el 2000 no sé cuánto dice que no cree en el voto. Aquí hay una gente que nunca ha creído en el voto. No cree en la salida electoral. Mira, yo creo, en primer lugar, que vencer al régimen es urgente. Urgente, no solamente porque esto es inaguantable, sino porque además la criatura autoritaria muta. O sea, que nadie se imagine que lo que vienen son 7 años más de Maduro. No, vienen 7 años más de desgracia, pero aquí pueden venir cosas mucho peores que Maduro. Entonces, por eso es urgente derrotar esto. Y creo que el instrumento fundamental para la derrota de este asunto es la participación masiva y organizada de la gente en múltiples escenarios y entre ellos, de manera destacada, el escenario electoral. Yo creo que eso es perfectamente posible si y solo si nosotros como ciudadanos asumimos la responsabilidad que nos toca, si entendemos que el país se construye de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, que si yo soy un ciudadano poderoso, capaz no solamente de enfrentar al proyecto autoritario, sino de exigirle a la dirección opositora, entonces sí tendré como salida de este desastre no solamente el aeropuerto de Maiquetía, sino la posibilidad de construir una Venezuela del primer mundo. Yo creo que eso es perfectamente posible, pero pasa por creer en nosotros mismos y no seguir delegando nuestra fe en los políticos de oposición que me defraudan o en el político del gobierno que me decepciona y que me estafa. Ese yo creo que es el camino, pero es un tema, repito, de asunción de responsabilidades en lo personal, en lo comunitario, en lo societal. Por eso yo sí creo en un amplio frente donde los partidos, por supuesto que tengan un lugar. Yo no creo ni en la antipolítica ni en el antipartidismo, pero el lugar de los partidos es al lado de los actores sociales, no por encima de ellos. Gracias, Chuck, por estar con nosotros. Mañana estaremos con la gente del Venezolano. Este programa lo pueden ver a través de YouTube.